Hidrógeno más no metal. Vamos a nombrar los compuestos de hidrógeno más un no metal. Vamos a hacer dos grupos. El hidrógeno más los elementos del grupo del boro, del carbono, del nitrógeno, de los grupos 13, 14 y 15, que esos los nombraremos de esa forma. Hidrógeno más no metal. Y luego veremos el grupo de los hidrácidos, que estará formado por los hidruros de los halógenos y de los calcógenos. Este grupo presentará compuestos que tengan un no metal e hidrógeno. Habrá varios hidrógenos en función del número de oxidación del no metal. El hidrógeno ocupará una posición relativa que será a la derecha de los grupos 13, 14 y 15 y a la izquierda de los grupos de 16 y 17. Los nombraremos empleando la nomenclatura de composición, usando prefijos multiplicadores, que era la nomenclatura característica siempre que teníamos todos los átomos no metálicos. Aunque algunos elementos de estos grupos, a medida que descendemos en el grupo, aumentan su carácter metálico, pero efectos de nomenclatura los vamos a tratar como si fueran no metales. Veamos algunos ejemplos. BH3 lo nombraremos, por tanto, según la nomenclatura usando prefijos multiplicadores, como trihidruro de boro. CH4. Este compuesto lo debiéramos de nombrar como tetrahidruro de carbono, pero no lo vamos a nombrar de esta forma. Este compuesto lo nombraremos como metano. El metano sigue la nomenclatura orgánica. Es el hidrocarburo con menor número de carbonos y no lo nombraremos según las normas de la nomenclatura inorgánica, sino de la nomenclatura orgánica. Por último, NH3. Lo nombraremos como trihidruro de nitrógeno. Este compuesto también tiene otro nombre tradicional, que es el nombre de amoníaco. Y prácticamente será el único nombre que utilicemos con él. Si nos dan el nombre, por ejemplo, tetrahidruro de silicio, bastará con que lo escribamos al revés. Tetrahidruro de silicio. Otro ejemplo, trihidruro de fósforo, lo escribiremos como trihidruro de fósforo. Y por último, trihidruro de aluminio. Trihidruro de aluminio. La IUPAC también propone otra nomenclatura para estos compuestos y para los hidrácidos. Es la nomenclatura de sustitución. Se nombraría la raíz del elemento que acompaña el hidrógeno con el sufijo ano. Pero esta nomenclatura se recomienda solo para los derivados de los hidruros progenitores, es decir, para nombrar los compuestos en los que los hidrógenos son sustituidos por otros grupos. En la página tenéis ejemplos de esta nomenclatura. El nombre que recibirían estos compuestos, en este caso, según esta nomenclatura de sustitución, sería del silicio silano, del fósforo fosfano o del aluminio alumano.